10. Amor y pérdida. Cuando su perro necesita otra casa y usted necesita un abrazo. Con el corazón destrozado, Catherine se dejó caer sobre el asiento. Sus sollozos inundaron la habitación y las lágrimas no tardaron en asomar también a mis ojos. Su perra, Tasha, una hembra de pastor alemán, le lamía la cara mientras Catherine me hablaba de lo duro que puede llegar a ser el esfuerzo por separar a dos hembras enzarzadas en una pelea. Sus dos hembras de pastor alemán, Tasha y Zinka, se mostraban muy cariñosas con la gente, pero durante años se habían odiado mutuamente. Las peleas entre ellas habían alcanzado tal grado de violencia que resultaban peligrosas. En el último enfrentamiento, al que se había unido el tercer perro de la familia, una enorme hembra Newfoundland, habían tardado 10 angustiosos minutos en separarlas. No es nada fácil saber cómo intervenir en una pelea de perros. ¿De dónde hay que sujetar a los animales? ¿De qué manera es posible interponerse sin resultar herido? Imagínese la difícil situación de tener que separar a 3 enormes perros enzarzados en una encarnizada pelea cuando 2 de ellos están decididos a matarse. En la última pelea, Tasha había sufrido serias lesiones, lo mismo que Catherine. Durante más de un año, Catherine había tratado de resolver el problema, pero con poco éxito. A veces es posible poner fin a las peleas entre 2 hembras que viven en la misma casa, pero si estuviesen en algún lugar salvaje, Tasha y Zinka habrían terminado matándose o una de las dos se habría marchado a otro territorio. Ante la gravedad de la situación, era necesario cambiar de lugar de residencia a uno de los 2 animales, pero a Catherine le angustiaba enormemente la idea de separar a la familia. Quería a las 2 perras, pero no podía seguir viviendo con el conocimiento de que cualquier momento estallaría otra terrible pelea, posiblemente fatal. Tasha terminó por marcharse a otra casa y Zinka se quedó con Catherine. Como en la mayoría de los perros sanos que van a casas donde son bien tratados, Tasha se adaptó fácilmente al nuevo entorno. El primer día que pasó con su nueva familia se mostró un poco inquieta, pero jugó a la pelota, disfrutó cuando le acariciaron el vientre y comió la cena como de costumbre. Catherine, la parte humana de esa familia en la cual se mezclaban las especies, sufría la ausencia de Tasha como si el animal se hubiese muerto. Tardó varios días en volver a comer normalmente y durante semanas no podía contener el llanto al acordarse de la perra. Catherine es una mujer normal y equilibrada, pero el hecho de haber mandado a Tasha a otra casa le hacía sentirse como si hubiese abandonado a un hijo. Han pasado casi 2 años desde que Tasha cambió de casa y es evidente que se encuentra bien y disfruta del cariño que le brinda su nueva familia. Catherine sabe que obró correctamente. Tasha es feliz en su nuevo hogar. Los perros que se quedaron se llevan bien y ahora tanto Catherine como sus mascotas disfrutan de la tranquilidad que ha traído a la casa esa acertada decisión. Pero a pesar de ello, aunque ya han pasado unos años y Catherine tiene la certeza de haber tomado la decisión que correspondía, a veces el dolor vuelve a embargarla si recuerda el día en que su perra se integró sin ninguna dificultad en un nuevo grupo familiar cuando ella tenía la sensación de que el suyo se hacía pedazos. El amor fuera de toda duda. En algunos de los casos más difíciles que me ha tocado resolver, el dueño del perro era una persona cariñosa y responsable a quien no le quedaba más opción que encontrar otro hogar para su mascota. Una tarde vino a verme a la consulta un atribulado bombero porque su perro había mordido a su hijo, ante lo cual era evidente que él y su esposa no tenían más opción que reubicar al perro en otra casa. Ese hombretón valiente que irrumpía en edificios en llamas de los que nosotros huiríamos a toda prisa, lloraba como si le hubiesen roto el corazón. Su perrito negro le lamía las lágrimas de las mejillas. Cuando se marcharon, cerré lentamente la puerta de la consulta detrás de ellos, apoyé la cabeza sobre el escritorio y me puse a llorar como una criatura. Habría hecho todo lo que estuviese a mi alcance para ayudarles a resolver su problema, pero era imposible. El perro que tenían era el menos indicado para una casa en la que había niños. Era nervioso, hiperactivo y con tendencias a usar sus mandíbulas. No le amedrentaba a nadie que tuviese menos de 12 años. Las probabilidades de que volviese a atacar y lesionara seriamente al hijo de 6 años eran sumamente elevadas. Lo mejor que podía hacer era decírselo sin rodeos, que es posible controlar muchos problemas de comportamiento y que a veces incluso se puede llegar a remediarlos,
pero los perros aspirantes a alfa, que muerden sin ningún freno, debido a las heridas sufridas el niño había recibido más de 100 puntos de sutura. No pertenecen a la clase de animales susceptibles de rehabilitarse en el seno de una familia con niños pequeños. Cuando comencé a trabajar como terapeuta del comportamiento animal, me habían advertido que la mayoría de los casos con los que iba a encontrarme serían de agresión. Estaba preparada para escuchar relatos de gruñidos y mordeduras y sabía que iba a dedicarme a un trabajo en el que me exponía a ciertos riesgos físicos, pero carecía de preparación para soportar el dolor emocional que implica tener que ayudar a la gente a tomar decisiones que les dejan destrozados. Aunque no me resulta sorprendente constatar hasta qué punto la gente puede llegar a amar a sus perros. Crecí en una familia de amantes de los perros y mi madre es una mujer que hasta el día de hoy quiere a sus perros casi tanto como a ella misma. Por lo tanto, no me asombra comprobar el profundo amor que puede existir entre las personas y los perros. Después de todo, si la gente no amase tanto a sus perros, no acudiría a mí en busca de soluciones para los problemas de comportamiento de sus mascotas. Pero a pesar de que ya llevo 14 años ejerciendo esta profesión, a veces sigue sobrecogiéndome el intenso dolor que embarga a mis clientes cuando deciden que deben enviar a su perro a otra casa. No puedo dejar de pensar en el sufrimiento de mis clientes cuando tienen que despedirse de un amigo querido, pero estoy en condiciones de decir algo que ha ayudado a mucha gente en esta situación. Realojar a su perro en una casa en la que estará seguro y feliz no es abandonarlo. Y sin embargo, he visto a numerosos dueños de perros cuyo insoportable dolor se debe al sentimiento de que al dejar a su perro en otro hogar están traicionando su confianza. No obstante, mi opinión es que los perros no lo interpretan de ese modo. Lassie, la hija de Luke, es un buen ejemplo. Fue vendida por la dueña del criadero a una mujer sola con 3 niños pequeños que vivían en Milwaukee. Era un buen lugar para que un border collie se porte mal. Los perros listos que no consumen toda la energía que tienen siempre encuentran algo que hacer, lo cual, por lo general, disgusta a sus dueños. En realidad, Lassie volvía loca a su dueña escarbando por todas partes, ladrando sin parar y mordiendo los juguetes de los niños. Como la mayoría de los border collies, era una pésima mascota para una familia con niños pequeños. La criadora aceptó la devolución de Lassie y yo me ofrecí a coger a la perra mientras la criadora disfrutaba de su luna de miel. Cuando la criadora regresó, ambas nos pusimos a buscar una buena casa para Lassie en la que pudiese practicar todo el ejercicio mental y físico que necesitaba. Lassie llegó a la granja a las 11 de la noche, demasiado tarde como para que tuviese tiempo de hacer gran cosa, de modo que la até con la correa junto a mi cama y allí se durmió mientras yo le acariciaba el lomo. Por la mañana, la saqué afuera con los demás perros. Pip oyó un conejo subiendo la colina detrás de la casa y el grupo salió disparado. Las manchas negras y blancas de su pelaje desaparecieron entre la maleza dorada del otoño de Wisconsin. No sé por qué me molesté en gritar el nombre de Lassie. Supongo que lo hice como una prueba, a pesar de que las probabilidades de detener la carrera enloquecida de un animal al que apenas conocía eran escasas. Pero la perra se giró en el aire. Conservó la imagen de su cuerpo como una U en blanco y negro suspendida en el aire por un instante, pero en cuanto se apoyó en el suelo vino corriendo hasta mí. Antes de tenderse a mis pies, dio una última vuelta en el aire y me miró sonriente. La primera mañana que pasó en mi casa, dio la impresión de sentirse algo inquieta. Se acostaba y se levantaba, apoyaba las patas en la ventana y miraba hacia afuera buscando vaya a saber qué, hasta que volvía a sentarse a mi lado. Sin duda alguna, estaba un poco alterada, pero no tenía el aspecto de un perro sumamente angustiado. Retozaba y jugaba conmigo y me lamía la cara. Comía con voracidad. Se encariñó de su padre y se adaptó al pastoreo de ovejas como si lo hubiese hecho a lo largo de toda su corta vida. Hacia el final de ese primer día se consideraba mi perra. Me gustaba tanto que esa misma tarde llamé a la criadora y le pregunté si podía quedármela. También yo parecía gustarle a Lassie, pues a las pocas horas de haber llegado actuaba como si fuese su humano. Al tercer día cualquiera diría que vivía en la casa desde siempre. Estoy segura de que en la actualidad Lassie siente un gran cariño por mí, pero también tengo la certeza de que, si me sucediese algo, Lassie podría ser feliz con alguien que supiese comunicarse claramente con ella, que le acariciase el vientre por la noche y que tuviese ovejas para ocuparla. No estoy diciendo que sea aceptable que los perros pasen de una persona a otra como si fuesen libros de segunda mano. Lo que estoy diciendo es que, aunque Lassie necesite a alguien que la quiera, no siempre basta con el cariño.
Cada perro es diferente y eso significa que, igual que con las personas, cada perro necesita un entorno en el que pueda dar lo mejor de sí. A los 11 meses, Lassie dio con el tipo de lugar para el que fue criada y sus problemas de comportamiento desaparecieron. Dejó de ladrar sin necesidad, de escarbar donde no debía y de mordisquear objetos que no le pertenecían. Lassie vino a mi casa gracias a una dueña que fue lo suficientemente sensata como para darse cuenta de que su hogar urbano y su ajetreado estilo de vida no eran lo más adecuado para un animalito activo y listo, ansioso por poner en práctica sus aptitudes. La historia de Lassie es como la de centenares de perros que aceptan un nuevo hogar con la misma placidez filosófica con que los perros parecen aceptar gran parte de las cosas de la vida. En mi opinión, los perros son como los humanos, en el sentido de que pueden establecer vínculos emocionales increíblemente fuertes con los demás. Como dije anteriormente, no tengo ningún problema en llamar a eso amor, pero a diferencia de los humanos, los perros pueden cambiar de vínculos afectivos con relativa facilidad, siempre que no sea con demasiada frecuencia. Supongo que ello se debe al hecho de que viven más en el presente que los humanos. Tal vez sea una ventaja del estado intelectual tan diferente de los perros en comparación con el de los humanos. Si se detiene a pensarlo, comprobará que no existe ninguna razón por la cual los perros interpretarían un cambio en las circunstancias como un abandono por parte de los humanos a los que querían. Las manadas de lobos pueden ser bastante variables. Sus cambios dependen de la disponibilidad de alimentos y de las épocas de cría. Algunos individuos son expulsados de la manada, mientras que otros eligen marcharse voluntariamente. Incluso, muchas especies de primates abandonan su primer hogar y se trasladan a otro cuando maduran. En los chimpancés y los gorilas, es más probable que las hembras abandonen el hogar para irse a un nuevo grupo, mientras que entre los babuinos y los macacos, por lo general, los que se marchan son los machos. Además, como señala mi colega Karen London, también nuestros hijos abandonan su hogar y terminan formando sus propias familias. No siempre resulta fácil a corto plazo, ni para quien se queda ni para quien se marcha, pero al final de cuentas es lo mejor. He llegado a creer que cuando un animal entra en nuestras vidas, nuestra responsabilidad es utilizar nuestros recursos y nuestra inteligencia para ofrecerle la mejor existencia posible. El truco consiste en reunir suficiente información sobre el perro para saber qué es lo que necesita para ser realmente feliz sin que se interponga nuestro ego. Hace unos años, tardé más de lo debido en darme cuenta de que mi Border Collie Scott estaría mucho mejor en otra casa. Soy una adiestradora profesional de perros verdaderamente buena con sus perros. Vivo en el campo y tengo ovejas para pastorear. Por lo tanto, ¿qué más podría pedir un Border Collie? Además, estaba muy encariñada con Scott, pero el animal debía compartir las tareas de pastorear a un pequeño rebaño de ovejas con otros 3 Border Collies y eso ni siquiera se acercaba al nivel de trabajo que él realmente necesitaba. Era tal el afán de trabajar de Scott que en la casa se dedicaba a vigilar al gato toda la noche. Y eso nos volvía locos a los 3, a mí, a Scott y al acosado gato. Por añadidura, Scott era tímido y detestaba las cosas nuevas, pero yo viajo mucho y mis perros están constantemente expuestos a nuevos lugares, a nueva gente y a nuevos perros. Los viajes le causaban estrés y no disfrutaba con las visitas de los clientes y los amigos a la granja. Finalmente encontré a Scott, una casa en la que se recibían pocas visitas y había 200 ovejas que necesitaban estar en movimiento todo el día y 2 humanos adultos que lo adoraban. No diré que resultó fácil porque no fue así, pero 2 días después de haberme marchado del lugar, llorando tanto que tuve que detenerme un rato en el arcén hasta serenarme. Experimenté un inmenso alivio después de recibir una llamada de los nuevos dueños de Scott, confirmándome que le perdonaban sus extravagancias sin ningún reparo y que estaban encantados con él por sus magníficas aptitudes como perro pastor y por la dulzura de su carácter. Scott estaba en el paraíso. Mi pobre gato conseguía vivir tranquilo y yo me sentía rebosante de alivio y satisfacción. Si un perro necesita realmente una nueva casa, ya sea por su propio bien o por el bien de los demás, lo importante es encontrarle el hogar adecuado. Me sorprende comprobar que existe mucha gente maravillosa que no solo estaría dispuesta a hacerlo, sino que también se sentiría feliz de ayudar a una mascota en apuros. Un amigo mío debía marcharse del país y se sentía desconsolado al pensar que tendría que someter a eutanasia a su gata de 15 años.
Acababa de enterarse de que la gata tenía diabetes y que requería mucha atención médica, incluyendo inyecciones 2 veces al día, de cuya aplicación debía encargarse el dueño. Tenía la certeza de que nadie adoptaría a la gata y que debería sacrificar a su vieja y querida amiga. Lo animé a poner anuncios y a tener fe. Al final, debió elegir entre 5 maravillosas familias que se ofrecían a adoptar a la gata. Sin lugar a dudas, a algunos perros les resulta más difícil encontrarles un buen hogar que a otros, y ciertamente, ninguna persona responsable entregaría a un animal con serios problemas de comportamiento a alguien que lo recibirá confiadamente. Tampoco me agrada que la gente utilice esta excusa para pasarse un perro como si fuese un pastel de fruta. Existe un límite en cuanto a la frecuencia con la que un perro puede adaptarse a un nuevo hogar y es importante tratar de encontrar el lugar adecuado en el primer intento. Pero si usted no está en condiciones de ofrecerle a un perro lo que el animal necesita, no traicionará su confianza si se esfuerza por encontrar la manera de que lo consiga. Lo traicionaría si no lo hiciese. Veo demasiados perros que, al carecer de oportunidades para demostrar sus aptitudes, vuelven locos a sus dueños ladrando todo el tiempo y mordisqueando cualquier objeto que esté a su alcance sin llegar a calmarse. Algunos de estos animales tienen problemas fisiológicos, pero muchos de ellos simplemente necesitan un objetivo en la vida y aprender a no hacer sus necesidades dentro de la casa no es un incentivo suficiente. Otros perros se llevan bien con algunas personas y no con otras. Tal vez su perro es absolutamente maravilloso con los adultos, pero le asustan los niños y usted tendrá un bebé dentro de 6 meses. Este perro se mostrará agradecido si le encuentra una casa en la que no deba enfrentarse al estrés de convivir con un bebé. Eso no es una traición, es un acto de amor. Por supuesto, es posible traicionar a un perro. La gente lo hace continuamente. Los abandonan en caminos rurales por los que no pasa nadie o los atan a un palo y se marchan para siempre, sin ninguna intención de regresar. Apartan a los animales de las sociedades humanas porque están viejos y enfermos, sin detenerse a pensar en lo que puede pasarle. La facilidad con que algunas personas maltratan a sus perros es un recordatorio doloroso del lado oscuro del comportamiento humano. Pero pienso que los perros también pueden ser traicionados por las personas que los quieren, como es el caso de quienes aman tanto a sus perros que son incapaces de tener en cuenta las necesidades reales de los animales. Es probable que hasta el mejor de los dueños no esté en condiciones de brindarle el entorno adecuado a su perro. Es cruel desechar a un perro como si fuese un jersey viejo, pero puede ser un acto de responsabilidad y amor reconocer que por mucho que quiera a un perro determinado, no puede darle lo que el animal necesita. Los perros no pueden tomar la decisión de abandonar el grupo en caso de que sea lo mejor para ellos. El amor queda fuera de toda duda si está dispuesto a realojar a ese pequeño Golden Retriever aburrido por la falta de ejercicio en una casa en la que será verdaderamente feliz, aunque a usted se le parta el corazón. Aflicción. El jueves por la noche me enteré de que mi perra Misty estaba enferma, y la noche del martes el animal murió. Aunque era una border collie de poco tamaño y con una delicada estructura ósea, tenía el corazón duro y siempre imaginé que llegaría a cumplir los 16 años. Pero a los 12 y medio empezó a perder peso y a comer con dificultad. Pensé que podía tratarse de algún diente que le causaba molestias. Desde el comienzo el veterinario sospechó que se trataba de algo serio, pero me concedió el lujo de algunas horas de desconocimiento. «Le haremos unas radiografías para estar seguros», me dijo. «¿Por qué no regresa en unas horas?». Cuando regresé a recoger a la perra, con la mente ocupada en los problemas de mis propios clientes y en la clase del día siguiente en la universidad, al ver la expresión del rostro del Dr. John, me paré en seco. Era la cara de una persona amable que busca la manera de comunicar a otra algo doloroso. La perra tenía un sarcoma hemorrágico, un cáncer terrible que le había agujereado el hígado, llenándole además el cuerpo de tumores sangrantes. Al día siguiente, el internista de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Wisconsin dijo que Misty podía durar unas semanas o morir en 5 minutos. Ese fin de semana comenzó a sufrir hemorragias internas que no fue posible detener. Me pasé esos 2 días frotándole el vientre, dándole de comer pollo y vertiendo lágrimas agridulces de amor y aflicción. La hemorragia fue hinchándole el vientre hasta que el martes por la mañana ya no pudo descansar cómodamente. Tendida en medio del comedor, un lugar en el que nunca se había acostado en sus 12 años y medio de vida, cambiaba de posición continuamente tratando de encontrar alivio a su dolor.
El doctor John vino a casa esa noche y, mientras yo la tenía entre mis brazos sin dejar de llorar, Misty murió. Dejé su cuerpo tendido en el centro del salón, donde la habíamos acostado. Pip, su nieta, fue la primera en acercarse. Pip era la perra preferida de Misty. En realidad, era la única perra que gozaba de la simpatía de Misty. A Misty le encantaban las personas, pero los demás perros eran la cruz de su existencia. La sumisión de Pip suponía un bálsamo para Misty, que era el colmo del aspirante alfa. A pesar de que era insegura y tenía gran temor de que le hiciesen daño, Misty quería ser la máxima autoridad de la granja y coexistía con las otras dos perras porque no le quedaba más remedio. Lassie y Tulip no eran tan sumisas como Pip y no tenían la más mínima intención de hacerle la pelota a la perra bravucona que Misty pretendía ser. Al darme cuenta de la tensión que existía, me dediqué a recompensar cuidadosamente el comportamiento correcto y me mantenía alerta para detectar potenciales problemas. De vez en cuando Misty dirigía una dura mirada a Lassie o Tulip, situación a la que había aprendido a responder inmediatamente. Entonces decidía que Misty debía permanecer echada sin moverse durante una hora mientras yo me encargaba de hacer más estrictas las normas en la granja en las semanas siguientes. Pip se pasaba la mayor parte del tiempo dando vueltas alrededor del cuerpo de Misty a escasa distancia pero sin inclinarse para ponerse a olfatearla o a olería. Después de dar vueltas continuamente en torno al cuerpo de Misty, Pip terminó por echarse al suelo junto a ella dejando escapar un sonoro suspiro, pero sin que su rostro detonase ninguna emoción, y así permaneció durante más de una hora. Lassie, cuyo rostro es más expresivo que el de la mayoría de los humanos, se sentía absolutamente horrorizada. Se escondía detrás de mis piernas y de vez en cuando miraba a hurtadillas a Misty y a continuación se apresuraba a apartar la cabeza hasta que le vencía la curiosidad y volvía a echar un rápido vistazo. Se mantenía más alejada de Misty de lo que era habitual en ella cuando la perra vivía. No tengo idea de lo que pasaba por su cabeza, pero daba la impresión de estar aterrorizada. Lassie se comportaba como un perro que no podía entender lo que estaba haciendo Misty y, si una Misty previsible era temida, una Misty imprevisible resultaba absolutamente aterradora. Por su parte, Luke parecía no advertir la presencia de Misty. No miraba hacia el lugar en que estaba la perra, ni se acercaba a olfatearla, pero tampoco hacía nada por evitarla. Simplemente parecía no estar allí. Buscó sus juguetes, se sentó junto a mí con su noble mirada de collie y se puso a esperar otra oportunidad para ocuparse de las tareas a su cargo. Misty estuvo de cuerpo presente toda la noche. Esa noche bajé las escaleras en 3 ocasiones y me puse a acariciar su suave pelo negro, tratando de imaginarme cómo sería la vida sin ella. Cuando amaneció, los perros se despertaron y volvieron a encontrarme junto a Misty. A esas alturas, Pip ya había olisqueado el cuerpo de la perra muerta una y otra vez a lo largo de la noche y quizá no encontraba ninguna razón para volver a hacerlo. Lassie, resoplando y con los ojos desorbitados, seguía yendo velozmente de un lado a otro, igual que una potranca pura sangre que veía por primera vez un tren de mercancías. Luke daba la impresión de seguir ausente hasta que terminé por pedirle que se acercase con unas palmaditas en el flanco de Misty, como se hace cuando se quiere atraer la atención de un perro. Luke inclinó la cabeza para olfatear a la perra y luego se echó hacia atrás, como si estuviese impresionado. Con los ojos como platos, buscó mi mirada con una expresión de absoluto estupor y a continuación se puso a olfatear el cuerpo de Misty, centímetro a centímetro. La acariciaba con el hocico, la empujaba y le lamía el cuerpo entre gañidos, mirándome de vez en cuando directamente a los ojos como si quisiera formularme una pregunta. Han transcurrido 3 años desde la muerte de Misty. Todavía echo de falta su delicado hocico, su obsesión quijotesca por pastorear a las palomas, su dulzura con la gente. Se me saltaron las lágrimas mientras describía su muerte. La muerte de Misty sigue estando tan próxima y su presencia continúa siendo tan fuerte que aún hoy estos recuerdos me llenan el corazón de dolor. Luke se ha echado en el centro del salón, en el mismo lugar en que estuvo Misty esa larga y tenebrosa noche. Si alguna vez llego a conocer los pensamientos de un perro, me gustaría preguntarle ¿qué piensa que le sucedió a Misty? ¿Dónde cree que se encuentra Misty ahora? ¿Y si la echa de menos? Pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a saber qué es lo que pasa por la mente de un perro cuando muere alguien de su círculo social.
He tenido clientes cuyos perros parecían apenados como los humanos. Un perro se pasó más de 6 meses delante de la ventana esperando a un niño que nunca volvió a casa. El niño había resultado muerto en un accidente automovilístico y su Golden Retriever seguía esperando su regreso cada tarde junto a la puerta. Después de esperar varias horas, Goldie emitía un profundo suspiro. Se tendía en el suelo totalmente abatido y se negaba a jugar o a salir a dar un paseo. Su dueño me llamó porque el perro apenas comía lo necesario para mantenerse con vida. Simplemente no sabemos si los perros tienen un concepto de muerte. Como nos recuerda correctamente Mark Hauser en el libro Wild Minds, es perfectamente posible que los animales se angustien ante el comportamiento extraño de otro o que sufran porque han perdido la interacción social de un compañero sin entender realmente el concepto de muerte. El dolor de una pérdida y la comprensión de la muerte son dos cuestiones totalmente separadas y, teniendo en cuenta que los humanos no entienden el concepto de muerte hasta alrededor de los 8 o 10 años de edad, resulta razonable formularse esta pregunta. Sin duda, existen algunas anécdotas asombrosas sobre el comportamiento de los animales que sugieren un proceso de aflicción. Los investigadores que se dedican a estudiar a los elefantes, como Cynthia Moss, han observado individuos tratando desesperadamente de reanimar a un miembro moribundo de la manada, esforzándose para que se mantenga sobre sus patas e incluso procurando alimentarle llenándole la boca de hierba. Los elefantes son famosos, y esto es absolutamente cierto, por mantenerse durante días o semanas junto al cadáver de un miembro de la familia, acariciando repetidamente con las patas y el tronco el cuerpo del animal muerto. Se ha sabido que los chimpancés y los gorilas llevan consigo durante días el cadáver de una cría aunque el cuerpo haya comenzado a descomponerse. Un asistente de investigación en el proyecto sobre delfines con nariz de botella de la bahía de Monterrey observó un día a una familia de delfines nadando en una formación atípica. Nadaban tan lentamente y de una manera tan coordinada que los observadores lo describieron como una procesión. En el centro del grupo iba la delfín madre, que avanzaba lentamente por el agua sosteniendo sobre el morro a una cría muerta antes de nacer. Los observadores humanos se sintieron tan conmovidos que, por respeto, dejaron de seguirlos. Andy Beck, un etólogo que trabaja en la White Horse Farm en Nueva Zelanda, cuenta una sorprendente historia sobre un duelo en grupo que observó en una manada de caballos. En el término de 72 horas, habían muerto 3 potros y durante los 3 días siguientes, toda la manada de caballos permaneció reunida en un círculo frente a los animales muertos. Solo abandonaban el círculo para beber agua de un arroyo cercano y después volvían a ocupar la misma posición. Nunca había visto, ni volvió a ver, algo semejante. Pero Beck hace hincapié en que no ha encontrado ninguna reacción coherente ante la muerte en los caballos de la granja, ni siquiera en las yeguas después de la muerte de su propio potrillo. Una yegua que había parido potrillos gemelos que nacieron con malformaciones y muertos. No mostró ninguna reacción en absoluto, mientras que otras han presentado signos de verdadera aflicción cuando les quitaban el potrillo muerto. Beck supone que un factor que puede explicar las diferentes reacciones es el impacto biológico real de la muerte, analizando la cuestión desde el punto de vista biológico más que desde el emocional. Lo que pierde una yegua joven cuando se le muere la cría en el primer intento de reproducirse es poco. En cambio, una yegua mayor, sin descendientes vivos y con escasas probabilidades de transmitir sus genes, podría reaccionar de una manera muy diferente. Se trata de una hipótesis interesante que tal vez nos ayude algún día a entender cuáles son los pensamientos y los sentimientos de otros animales cuando se produce una muerte. La misma variedad de respuestas que Beck observa en los caballos es evidente en la reacción de los perros ante la muerte de un humano o de otro perro. Algunos perros parecen experimentar un gran sufrimiento, mientras que muchos, si no la mayoría, actúan como si no hubiese sucedido nada. Cuando mi primer Border Collie, Drift, quedó incapacitado a los 15 años y medio, fue sometido a eutanasia en casa y el veterinario se llevó su cuerpo. Después de la desaparición de Drift, no pude observar cambios en el comportamiento de ninguno de los perros. No sé si tiene importancia señalar que Drift estaba casi ciego y sordo cuando murió y que por lo tanto no participaba muy activamente de la vida del grupo de los perros más jóvenes. Aún así, los más jóvenes se esforzaban continuamente por atraer la atención de Drift, pero él prácticamente los ignoraba, a menos que tuviese que gruñirles si lo atropellaban sin darse cuenta en la puerta de entrada. Es probable que ese hecho haya incidido en la reacción o ausencia de ella.
de los perros jóvenes ante su muerte. Pero algunos animales muestran signos de depresión y se comportan de una manera muy similar a los humanos cuando están apenados por la pérdida de alguien querido. He tenido clientes cuyos perros parecían languidecer durante semanas después de la muerte de un perro amigo. En las investigaciones que llevé a cabo para mi tesis doctoral, una de las perras mató a sus cachorros a los 10 días de su nacimiento. Después de habernos llevado los cuerpecitos en cuanto los descubrimos, la madre se pasó 3 días aullando y buscando por todas partes como si esperase encontrar a sus cachorros. Lo que sabemos es que en algunos casos parece resultar útil dejar que los animales vivos pasen un tiempo junto al cuerpo del animal muerto. La primera vez que oí hablar de esta práctica fue con caballos. La White Horse Farm siempre les ha quitado a las madres el cuerpo de los potrillos muertos con la mayor celeridad posible para asegurar la higiene y prevenir enfermedades. Por lo general, las yeguas reaccionan con una gran aflicción. Se ponen a relinchar enloquecidamente y arremeten contra todo lo que encuentran en el establo. Sin embargo, un día murió un potrillo cuando nadie estaba presente y transcurrieron muchas horas hasta que se procedió a retirar el cuerpo. Cuando lo hicieron, la yegua no prestó atención y continuó comiendo su avena. Daba la impresión de que las horas que había pasado junto al cuerpo de su potrillo le permitieron aceptar que se lo llevaran un poco más tarde. Debido a esa observación, en la granja, dejan deliberadamente al potrillo muerto con la madre durante varias horas. Se ha descubierto que gracias a esta medida, las yeguas parecen estar serenas cuando se llevan el cuerpo de la cría muerta. Recordé esa historia cuando murió mi perra Misty y decidí dejarla de cuerpo presente toda la noche pensando que tal vez de esa manera ayudaba a mis otros perros. Sin embargo, no me di cuenta de lo útil que fue para mí el hecho de haber tenido en casa toda la noche el cuerpo de Misty. El tiempo que pasé junto a ella acariciándola me sirvió de consuelo. Hasta unos pocos días antes no sabía nada de su enfermedad y, aunque había tenido el fin de semana para acostumbrarme, la idea de que desapareciese de mi vida me resultaba insoportable. No debería sorprenderme que el hecho de haber permanecido esas horas junto a la perra muerta fuese tan provechoso, ya que, a partir de la experiencia humana, sabemos que encontrarse con el cuerpo de un ser querido es una parte importante del proceso del duelo. Recorremos grandes distancias para encontrar los cuerpos de personas que murieron sabiendo que resulta mucho más difícil resolver el duelo si no se ha recuperado el cuerpo. Tal vez en otras especies, igual que en los humanos, el cuerpo actúa como un puente entre la vida con nuestros seres queridos y la existencia sin ellos, lo cual nos permite a todos avanzar hacia el futuro. Mantener el cuerpo de un perro muerto, aunque solo sea por unas pocas horas, no es algo que todo el mundo pueda hacer. A algunas personas, el simple hecho de pensarlo les produce rechazo. Si ese es su caso, ni siquiera debe considerar esa posibilidad. Una de las cosas que sé sobre el duelo por la muerte de alguien es que se trata de algo muy personal. Cada uno necesita hacer lo que considera adecuado y no aquello que los demás piensan que debería hacerse. Pero si se encuentra en la situación de tener que someter a la eutanasia a un viejo y querido amigo, y le preocupa cuál podría ser la reacción de los demás perros, piensa en la posibilidad de que vayan a la consulta del veterinario para que olfateen el cuerpo antes de que se lo lleven. Si el veterinario viene a su casa, considere la opción de mantener el cuerpo durante unas horas al fin de que usted y sus otros perros puedan presentarle sus respetos. En esas circunstancias, usted cuenta con un recurso que no está al alcance de sus perros: refugiarse en el apoyo de sus amigos. Todos sabemos la importancia que adquiere el amor de los amigos cuando lloramos la muerte de un ser querido. La familia, los amigos y la comunidad nunca son más importantes que cuando se nos muere un ser querido. Pero las cosas son diferentes cuando muere un perro. Las reacciones de la gente varían según la relación que mantengan con los perros. Algunas personas entienden lo profundo que puede llegar a ser nuestro amor por un perro y que el sentimiento de aflicción y pérdida no resulte abrumador. Otras se mostrarán más indiferentes y dirán: siento la muerte de tu perro. ¿Te apetece ir a una fiesta esta noche? Este amplio abanico de reacciones por parte de nuestros amigos, que va desde las lágrimas de compasión hasta el mínimo reconocimiento de nuestro dolor, puede hacer que un proceso de duelo normal resulte difícil. Los estudios psicológicos han demostrado que las personas pasan por las mismas fases de duelo debido a la muerte de una mascota que ante la desaparición de un humano querido. La superación puede ser más rápida, pero los amantes de las mascotas pasan por las fases de negación, ira, tristeza y superación, tal como hacemos los humanos cuando elaboramos el duelo por la muerte de un miembro de la familia.
Por horrible que sea la muerte de un humano, existe un sólido sistema de apoyo para las personas que han perdido a familiares cercanos. Cuando murió mi padre, una red de personas me permitió interrumpir mis actividades para dedicarme a su muerte y a elaborar mi duelo. Algunas aparecieron en casa para hacerse cargo de los perros y de las ovejas. En la universidad en la que doy clases me dijeron: tómese el tiempo que necesite. Alguien la sustituirá en sus clases. Nunca compararía la muerte de una madre o de un padre con la de un perro, pero a pesar de eso, puedo decir que los días inmediatamente después de la muerte de Misty fueron de intenso sufrimiento. Cuando la perra murió, recibí muestras de condolencias de parte de mucha gente, pero en ningún momento consideré la posibilidad de no ir a dar clase al día siguiente. Pienso que es importante tomarse cierto tiempo para interrumpir las actividades habituales, si uno puede permitírselo, y dedicarse a aceptar el fallecimiento de un amigo querido. Puesto que con mucha frecuencia debo ayudar a mis clientes a enfrentar a la pérdida, especializarse en agresión seria es como ser especialista en cáncer. Cuando acuden a mí, muchos casos ya no tienen remedio. Cuando murió Misty, supe que eran muchas las cosas que podía hacer para ayudarme a avanzar en la elaboración del duelo. Esa primera noche armé un collage de fotos que la mostraban en distintos momentos de su vida. Después, le escribí una carta tras otra. Todavía conservo sus cenizas esperando el día apropiado para arrojarlas en un velatorio en el cual mis amigos y yo nos dedicaremos a relatar historias sobre ella, a celebrar su vida y probablemente terminaremos aullando a la luna junto con nuestros perros. Es importante no permitir que los demás degraden nuestro amor por los perros. Igual que muchas personas, solía darme vergüenza demostrar mis sentimientos por mis perros o mi gata, sabiendo de antemano cuál sería el pensamiento o tal vez el comentario. Por favor, no es más que una mascota. Ahora estoy por encima de esas cosas, porque si bien admiro el análisis lógico y riguroso, valoro en la misma medida el sentimiento sincero. La científica que hay en mí se siente perfectamente cómoda con la parte de mi ser que ama a los animales, y ambas nos alegramos de celebrar juntas el milagro de nuestra relación con los perros.